paso al caso de la operación estrafalaria. La operación estrafalaria es el caso Donald Guerrero. Donald Guerrero, ustedes saben que hoy estamos a 16 de noviembre, ya estamos entrando en el ambiente navideño. Todas estas cosas que se pudieron haber hecho antes no tienen la misma connotación que haciéndola en Navidad o cerca de la Navidad. Entonces, no sé si, pero de la semana próxima, a más tardar, veremos ya los operativos y una serie de allanamientos y una serie de cosas para el caso estrafalario, que repito que el marketing del Ministerio Público lo ha designado como Operación Coyote. Operación Coyote, pero yo no tengo por qué realmente reproducir, yo no soy parte, digamos, de la estrategia mediática del Ministerio Público, por lo tanto yo no tengo por qué acogerme a ese nombre. A mí se me asocia más con el juicio estrafalario. Cuando estoy hablando del juicio estrafalario, estoy hablando del juicio cadavérico, porque esto tiene un componente de ese juicio cadavérico. El juicio que se le hizo al Papa Formoso en el 589. Ya el Papa Formoso, muerto y enterrado, después de 2 papados, pues fue desenterrado para un juicio cadavérico. Y al Papa Formoso se le halló culpable, se anuló su papado, se anuló su papado, que eso se produjo, como decía, en el año 897. Fue el Papa creo que fue el Papa Esteban, que sucedió al Papa Bonifacio. Entonces, Bonifacio había sucedido a Formoso, pero Esteban, que llega después de Bonifacio, es que le prepara el juicio cadavérico a Formoso. Y entonces anulan su papado y todas sus decisiones. Pero posteriormente, la Iglesia restituyó a Formoso como papa, porque los muertos son inimputables. Como los muertos son inimputables, entonces la Iglesia consideró que no se podía hacer juicio a un muerto. En la operación estrafalaria, uno de los graves problemas que tiene, una de las graves debilidades que tiene la operación estrafalaria, es que si en la operación estrafalaria hubiera caso, vamos a suponer que lo haya, que hay, porque estamos hablando de un robo de 17,000 millones de pesos, de lo que fuere, etc. Si ahí hubiera caso, ¿qué ocurre? Que la persona que es el imputado principal, es inimputable, no es imputable, porque esa persona falleció. Esa persona es el director de Bienes Nacionales, que era el señor Emilio Rivas. Recuérdense que el expediente se trata de los pagos a terrenos que fueron declarados de utilidad pública por el Estado. Para hacer esos pagos, toda la verificación y todos los contratos, el único funcionario que la suscribe y que la firma es el director de Bienes Nacionales. Si hubiera irregularidad,
si eso fuera irregular, si eso fuera ilegal, si eso fuera criminal, bueno, el principal imputado es un fallecido. Ese es el principal imputado, porque ninguno de los otros funcionarios que van a ser investigados o encartados suscribió ninguno de estos contratos. Ninguno lo suscribió porque ninguno tenía la potestad para hacer eso. El único que tenía potestad para hacer eso era el director de Bienes Nacionales. Es decir, que en el caso que se llama Donald Guerrero, en ese caso el principal imputado es el señor Emilio Rivas, director de Bienes Nacionales, que murió. Entonces, esa es una cosa que yo no sé cómo se va a administrar ahí en términos jurídicos. Pero bueno, entre las revelaciones que voy a hacer, porque voy a hacer algunas revelaciones sobre la operación estrafalaria, que el Ministerio Público la va a anunciar como Operación Coyote, la procuradora Miriam Germán recibió de los procuradores Camacho y Jenny Berenice una distinción que ellos no le habían dado hasta ahora, porque en los otros casos ellos se habían ocupado de hacer su sometimiento y la señora procuradora se enteraba cuando ya estaban hechos. Porque no sé por qué, pero eso ocurría. En la operación estrafalaria no ha ocurrido así. En la operación estrafalaria, a la doctora Germán se le depositó el expediente hace más de un mes y ella leyó su expediente. Y ella, pues, devolvió el borrador, porque de lo que yo voy a hablar es del borrador que ella devolvió, sin ninguna suerte de observación. De manera que mañana ella no puede lavarse sus manos como Pilatos diciendo que yo no sé de esto o lo que fuere, o entonces se va a una universidad a hablar de garantías y de una serie de cosas, pero ahí donde tiene que hacerla valer y cumplir, no la hace cumplir. Ahí no la hace cumplir. Es decir, este expediente que va a someter el Ministerio Público es de pleno conocimiento de la doctora Miriam Germán, de pleno conocimiento de la doctora Miriam Germán. Entonces, mañana cuando empecemos a ver cosas como tales que voy a revelar, y esta es una revelación, en ese expediente de la operación estrafalaria, que el Ministerio Público le va a llamar Operación Coyote, pues el nombre de Danilo Medina Sánchez se incluye 48 veces. Hay 48 inclusiones del nombre de Danilo o referencias a Danilo Medina Sánchez en ese expediente. 48. Y usted se pregunta, ¿por qué? Danilo Medina fue que declaró de utilidad pública los terrenos que se pagaron. No fue Danilo Medina que lo declaró de utilidad pública. Una parte lo declaró de utilidad pública Trujillo, otra parte lo declaró de utilidad pública Balaguer. Entonces, Danilo Medina fue que valoró esos terrenos. Danilo Medina fue que emitió la sentencia en los casos de los pagos que se hicieron por sentencia. No. Es decir, estamos hablando de una cuestión que solamente se hace por el interés de dañar políticamente. Por ningún otro interés que no sea el de dañar, el de hacer un daño político o tratar de hacer un daño político innecesario. Porque no es una persona que está imputada en ese expediente. Pero es preferible que te imputen, ¿no? 48 menciones en ese expediente, y esas 48 menciones las leyó Miriam Germán. Para que después, no, que Jenny no. Eso ella lo leyó. Ella lo leyó. Y todo lo que va a salir, es bajo su responsabilidad.
incluso todas las cosas ahí que violan muchísimas normas, porque ya sabemos que hubo algunos empresarios que se van a acoger a un proceso penal abreviado, que han negociado con el Ministerio Público. Pero ¿cómo lo sabemos? Porque el mismo Ministerio Público, a la gente que le suele dar información, le filtró desde hace meses esas negociaciones. Esas negociaciones fueron a puerta cerrada entre esas personas y el Ministerio Público, y sin embargo usted las escuchaba en medios de comunicación que se hablaba de ellas. Lo que quiere decir que el Ministerio Público filtró esas negociaciones, que en esto tengo que repetirle a la procuradora que ella usó en estos días una expresión de Camus cuando ella cuando ella decía que toda su vida se ha caracterizado por la insumisión, que ella siempre ha sido una persona insumisa. Ahí no está actuando como una persona insumisa, por lo menos en este caso no está actuando como una persona insumisa, y ella que sale a denunciar las filtraciones cuando va a escenarios académicos, pues convive con ellas ahí en el Ministerio Público. Entonces, yo les quiero citar de nuevo por enésima vez lo que dice sobre las filtraciones judiciales Mariano Rajoy en Políticas para Adultos. Él dice lo siguiente: no nos engañemos. Cualquier informe policial o escrito acusatorio de la Fiscalía filtrado a la prensa es una condena mediática que invierte la naturaleza del proceso judicial. El que acusa ya no tiene que probar sus imputaciones como está obligado a hacer en sede judicial. Por el contrario, es el acusado quien tiene que probar su inocencia. Esa es la gran perversión de los juicios paralelos, y por eso son especialmente graves este tipo de filtraciones. Es decir, que ya hay una serie de cosas que solamente eran de conocimiento del Ministerio Público, que cuando usted ve que alguien la está planteando porque el Ministerio Público la filtró. Entonces, señores, lamentablemente, y esto es lamentable porque no soy yo el que le va a dañar sus días a estas personas. Estas personas es mejor que lo sepan, porque es mejor usted estar enterado a usted aguardar que tal vez tengan el encono, de esperar, déjame esperar en la madrugada que fulano esté durmiendo para tirármele la casa, hacerle un operativo, tocar la puerta en la mañana y eso, y después entonces gente que sale a burlarse de ellos, que mire que duerman con ropa, que lo que sea, perfecto. Entonces, ¿quiénes son las personas? Esto es primicia. ¿Quiénes son las personas que van a ser imputadas en la operación que el Ministerio Público va a bautizar como Coyote y que yo bautizo como la operación estrafalaria? Primicia del Sol de la Mañana. Primicia del Sol de la Mañana. Señores, son 37 personas. Son 37 personas que van a ser, acusadas por el Ministerio Público en el caso Donald Guerrero, al que ellos van a llamar caso Coyote, y que yo llamo la operación estrafalaria. ¿Quiénes son las 37 personas? 1. Princesa Alessandra García Medina. Rafael Gómez Medina. Adolfo Antonio Gervasi Fernández. Emilio César Rivas Rodríguez, ese es el fallecido. Domingo Enrique Martínez Reyes. Ramón Emilio Jiménez Mimilo. Yo le pongo ahí un asterisco porque le voy a explicar por qué tengo 3 con asterisco aquí.
Voy a saltar este porque alguien que leyó el borrador posteriormente me dice que no vio después este nombre. Entonces, sigo con los nombres. Simón Lizardo Mezquita, José Andrés Familia, Fernando Crisóstomo Herrera. Le pongo asterisco también a Fernando Crisóstomo Herrera y más adelante voy a explicar junto con Mimilo qué pasa. Efraín Santiago Báez Fajardo, Belkis Antonia Tejada Ramírez, Ángel Donald Guerrero Ortiz, que es Donald Guerrero, Oscar Ramón Ortiz de la Rosa, Rolando Méndez Morillo, Álvaro Jiménez Crisóstomo, José Pablo Ortiz Giraldes. Aquí tengo otro asterisco, son 3 asteriscos que tengo. José Arturo Ureña Pérez, también con asterisco. Ramón David Hernández, Yajaira Brito Evangelista, Bernardo Rafael Ledesma Méndez, Luis Miguel Pisirilo Maccabi, Juan Alexander Tapia Holguín, Claudio Silver Peña, qué lamentable, Daniel Omar de Jesús Camaño Santana, el excontralor, el extesorero, Alberto Eligio Perdomo Piña, Rafael Geraldo Collado Ventura, Priamo Jiménez Toribio, Hortensia Arelis Santiago Mercado de Mora, Ramón Isaías Pérez Heredia, Licelot Abreu Saldaña, William Antonio Castillo Dueñas, Joaquín Ernesto Taveras Cabral, Wilma Esmeralda Rosario Santana, María Altagracia de la Rosa Hidalgo, Martín Soriano Acosta, Wilfredo Castillo Rosa. La mayoría de ellos, la inmensa mayoría de ellos, no busca absolutamente nada ahí. Y algunos, me imagino que saldrán posteriormente porque ya ustedes saben que ahí lo que interesa realmente es Donald Guerrero, lo que interesa ahí es Simón Lizardo, lo que interesa ahí son el excontralor y el ex tesorero de la administración de Danilo Medina. Y la mención de Danilo. Entonces, la mayoría, porque ahí hay gente que lo que son empleados de Hacienda, empleados de bienes nacionales, desastre. Pero, ¿por qué 3 casos en asterisco? Ramón Emilio Jiménez, Fernando Crisóstomo Herrera y José Ureña Pérez, porque ellos, aunque están aquí, ellos 3 son los que los voceros del Ministerio Público han anticipado que tenían acuerdo con el Ministerio Público. Ciertamente ellos van a tener un trato distinto, algunos como testigos o abreviar, proceso abreviar, porque con ellos habrá acuerdos económicos. Con ellos habrá acuerdos económicos. Entonces, estos acuerdos económicos son presentados y van a ser exhibidos por el Ministerio Público como una prueba de que el expediente es contundente, porque la gente va a decir, pero ven acá, hubo gente que admitió su culpabilidad y pagó y devolvió. Bueno, las razones son distintas. Las razones es que hay gente que calcula el costo en vida de un proceso donde te llevan a una señora que tiene un sello gomígrafo, que el Ministerio Público de entrada va y le dice, mira, son 18 meses que tú me le vas a tirar a esa persona.
de una condena anticipada. Esto es sin presentarle acusación, nada. Son 18 meses que tú me la vas a tirar. La señora le pone el sello gomígrafo ahí, ¡pam! Y le tira 18 meses. Entonces, nadie que pueda resolver con dinero la situación a la que lo expone un proceso de esta naturaleza, lo deja de resolver. Sobre todo cuando tiene la oportunidad en el futuro, si esto no llegara a condena firme, si esto fuera un expediente que concluyera con absolución, entonces habría que ver qué pasa con el que ha anticipado pago sobre unos delitos que después se estableció en un tribunal que no existieron, unos crímenes que después se estableció posteriormente en un tribunal que no existieron. Entonces, como ustedes ven, que les dije que desde el primer tema hasta el segundo había una relación. Convención, consulta de el PLD sin que no hubiese ninguna intervención, por lo tanto, colaboración, etcétera. No. Después, atrás, fíjense, las renuncistas esas, sin mayor importancia, salvo una. Después, esta cuestión de este ataque político, abusivo a Danilo Medina, sobre el que, repito, una cosa como esa no creo que ocurra solamente así. Por eso establecí la responsabilidad clara de la procuradora, porque ella, me imagino, que le informó al presidente Luis Abinader, porque no lo podía hacer sin informárselo al presidente Luis Abinader. Presidente, esta gente menciona 48 veces a Danilo Medina ahí, pero sin la menor necesidad, presidente. Por joder la paciencia mencionan 48 veces a Danilo Medina ahí. Coño, y eso se permite así.